En esta diapositiva nos están mostrando otro mecanismo de regulación de la expresión genética en un virus de procariotas como es el fago lambda. Entonces, en la región reguladora tenemos tres secuencias, tres operones, operón 1, operón 2 y operón 3, a los cuales se unen unos represores que son el represor CI y el represor CRE. El represor CI hace que el fago entre en lisogenia. Para que el fago o el virus se mantenga en lisogenia debe estar expresado el represor CI y debe inhibirse la expresión del represor CRO. Analizando las secuencias entre OR3, OR2 y OR1 son parecidas pero no son idénticas. Eso hace que las afinidades de C1 y de CI y de CRO por cada uno de estos operadores sea diferente. Entonces aquí están las secuencias de OR1, son parecidas, OR2 y OR3 son parecidas pero no son idénticas. Además, en la región regulatoria entonces tenemos un promotor PR que va hacia la derecha y un promotor PRM que va hacia la izquierda para la expresión de unos genes y para la expresión de otros genes. Entonces aquí se uniría una RNA polimerasa para iniciar la transcripción en este sentido, y aquí hay una secuencia de menos 10 y menos 35 que permite la unión de otra RNA polimerasa que a través del promotor PRM permite la expresión de otros genes distintos. Entonces, secuencias de menos 10 y de menos 35 a las cuales se une la subunidad sigma de la RNA polimerasa, y aquí lo mismo, secuencia de menos 35 y secuencia de menos 10. Como pueden ver, hay unos operadores que se sobreponen con esta secuencia. Entonces, si se une algún represor a estos operadores, va a impedir la expresión a través del promotor PRM. Lo mismo, aquí está la secuencia de menos 35 y de menos 10 se sobreponen con OR1 y OR2. Entonces, si a esto se une un represor, entonces no se puede unir la RNA polimerasa y no se puede hacer expresión genética a través del promotor PR. En esta parte de la figura nos están mostrando la estructura de los represores CRO, represor CI y de la proteína CRP. Todas tienen un dominio de unión al DNA hélice, giro, hélice. Entonces, aquí por ejemplo, las dos hélices que se unen con el DNA son la hélice 2 y 3, 2 y 3. Lo mismo aquí en el represor CI, 2 y 3, 2 y 3. En el caso de la proteína CRP, que es un activador en varios operones, la acabamos de revisar para el caso del operón lactosa. Entonces, las dos hélices del hélice giro hélice que se unen con el DNA son la hélice E y la hélice F. En esta parte nos están mostrando de el represor CI del fago lambda. Entonces nos están mostrando la hélice 3 y la hélice 2. La hélice nos dicen que se llama hélice 3, nos llaman hélice de reconocimiento porque es la que hace contactos específicos con las bases del DNA, es la que le confiere la especificidad. La hélice 2 básicamente lo que hace es contactos con los grupos fosfatos del DNA. Aquí lo mismo, la CRO. Entonces la hélice 3 permite unión específica con bases del DNA, y la hélice 2 básicamente interactúa con los grupos fosfatos del DNA en el surco mayor. En esta parte entonces nos están mostrando cómo hay una interacción específica entre ciertos aminoácidos de la hélice 3 con las bases nitrogenadas que dijimos que era la hélice de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, hay unos aminoácidos conservados tanto en la hélice 3 del represor CRO como del represor CI. Son esta glutamina y esta serina, y esas interactúan exactamente con los mismos pares de bases, con los mismos nucleótidos. Aquí vemos otros nucleótidos que varían entre las hélice 3, que le permiten otras interacciones diferentes
al represor CRO con el represor CI. Entonces por eso el represor CRO tiene mayor afinidad por el OR3, por lo tanto inhibe la transcripción a través del promotor PRM, y por eso el represor CI tiene mayor afinidad por el operador R1 y por lo tanto inhibe la expresión a través del promotor PR. Entonces estas son interacciones específicas. Aquí nos están mostrando las interacciones de la glutamina con esta adenina. Entonces aquí está la glutamina tanto de la hélice 3 de CRO como de CI con la adenina. Entonces esta es una interacción específica. Finalmente nos hablan de una cosa que se llaman los regulones, que es la regulación coordinada ya no de genes policistrónicos en los operones, sino coordinación regulada de otros genes monocistrónicos, regulada porque comparten todos el mismo represor. En este caso el represor LEX-A es el regulón de la respuesta SOS, es decir, una respuesta de emergencia ante daños en el DNA. Entonces cuando no hay daños en el DNA, el LEX-A, es decir, el represor, inhibe la expresión de todos estos genes que codifican para proteínas. Cuando hay un daño, entonces ese daño en el DNA produce cadenas sencillas. A esas cadenas sencillas se une la proteína REC-A. La unión de esta proteína REC-A con DNA de cadena sencilla hace que se active la actividad autoproteolítica del LEX-A. LEX-A se autodestruye, entonces se destruye el represor y todos estos genes, incluido el gen de él mismo, del LEX-A y de REC-A, se aumentan en su expresión para responder ante estos daños, por ejemplo, producidos por la luz ultravioleta, por el daño por sustancias químicas. Otra de las sustancias que es blanco de este complejo REC-A-SS es el represor CI. Entonces ese represor CI se autoproteoliza también, y entonces el fago lambda sale de ciclo lisogénico a ciclo lípico.